Buenos días, mi nombre es Jean Labelle, presidente del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo. Estamos acá en nuestra conferencia sobre los derechos de las personas LGBTQI. Quería dar la bienvenida al secretario parlamentario para Desarrollo Internacional y la Francofonía, la señora Celina César-Chevenés, e igualmente al miembro del Parlamento Randy Wassenaw, quien también es asesor del primer ministro Justin Trudeau en materia de asuntos de LGBTQI2. Quería dar la bienvenida a los miembros del cuerpo diplomático, embajadores y representantes de varios países, y también quería dar la bienvenida a todos ustedes esta mañana. Yo debí hacer un saludo especial para mi hija, que está aquí con nosotros hoy y a quien con mucho orgullo invité y vino desde Trois-Rivières. Ella llegó ayer, me invitó esta mañana a desayunar, pero no la veo aquí en la sala. Quizás se haya perdido entre Sandy Hill y el centro. Para mí es un momento muy especial, debo decirles, porque los derechos LGBTQI2 no solo son importantes en el contexto de desarrollo, sino también son importantes en nuestro país, porque yo he vivido muy cerca esa experiencia y no es algo fácil. Esas eran mis palabras de bienvenida. Nosotros somos una organización de la Corona, el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo. Nosotros debemos desarrollar capacidad de desarrollo e investigación. Aquí está mi hija Alice. Bueno, entonces simplemente quiero darte la bienvenida, no quiero repetir lo que dije antes. Encontraste el sitio, muy bien. Bueno, nosotros apoyamos y recibimos apoyo del gobierno canadiense y nuestro trabajo sobre conocimiento, innovación, solución, creación de capacidades e investigaciones en el mundo en desarrollo, y trabajamos en asuntos que son importantes para estos países. Hoy tenemos la presencia de 3 investigadores en el área. Tenemos interpretación simultánea, el canal 1 es inglés, el canal 2 es francés y el canal 3 es el canal de español. Hoy el evento va a ser un evento grabado y estará disponible en nuestro canal de YouTube. Bien. Los derechos LGBTQI en los países en desarrollo y su investigación es un elemento importante en los países en desarrollo, ya sea que usted sea heterosexual, bisexual, queer, intersexual o doble espíritu. Usted tiene derechos y esos deben ser reconocidos. Tal como dijo nuestro primer ministro, un mundo más diverso, una Canadá más diversa, nos convierte en una Canadá más fuerte. E igualmente, convierte el mundo en un mundo más fuerte. Yo quería aprovechar esta oportunidad para agradecer a mi buen amigo, el embajador Van de Sand de los Países Bajos. Muchas gracias por su compromiso. También tenemos un invitado que representa a una organización de los Países Bajos en esta materia de LGBTQI. Embajador, gracias a ustedes que celebramos este evento. En marzo nosotros almorzamos juntos y me dijo, ¿no sería muy bueno tener un evento como este? Y yo le dije, pero las visas es un problema. Y todo funcionó, muchas gracias. También quería dar la bienvenida al embajador de Uruguay. Martín Vidal, quien también es el embajador que representa el país donde nosotros tenemos la oficina regional para nuestras operaciones en América Latina y el Caribe. Ahora, no solamente esto, los Países Bajos y Uruguay celebraron la primera conferencia de la Coalición para la Igualdad de Derechos el año pasado, y este año nos estamos preparando para la que va a darse en Canadá, en Vancouver, en el mes de agosto. En agosto, este evento va a ser patrocinado por Canadá y Chile,
y estará dedicado totalmente a los derechos de la comunidad LGBTQI2 y tendremos representación de 35 países miembros. Acá en Canadá, la ministra Marie-Claude Bibeau de Desarrollo Internacional y la Francofonía ha indicado en la política internacional que si nosotros queremos maximizar la incidencia de nuestras medidas y hacer que se cumplan los derechos de las comunidades más vulnerables a nivel mundial, específicamente aquellas comunidades que son víctimas de discriminación, nosotros en nuestro centro compartimos esta visión y queremos acelerar el ritmo de progresión de estos derechos, especialmente en los países en desarrollo. Y podemos demostrar a la comunidad canadiense de esta manera lo que nosotros hacemos. Y hoy, con nuestros 3 investigadores de América Latina, nosotros vamos a demostrar lo que hemos hecho. Ahora tenemos que dar la bienvenida a nuestros invitados. Para nosotros es un honor dar la bienvenida a la señora Celina Ciser-Chevenez. Le damos la palabra. Buenos días a todos. Muchas gracias por esa presentación, John. En primer lugar, quería dar las gracias al embajador Van de Sande de los Países Bajos por su liderazgo en la promoción de los derechos humanos, especialmente en el caso de la comunidad LGBTQI. Igualmente también al Centro de Investigación para el Desarrollo por invitarnos acá. Como madre de 3 hijos, este tema es sumamente importante, especialmente porque he criado a 2 hijas que están sumamente preocupadas por los derechos humanos. Este es un evento muy importante y un evento que debemos apoyar. Y me complace mucho que mi colega Randy Boissonnaud esté aquí hoy, porque Randy ha hecho un tremendo trabajo en este tema y estamos muy orgullosos, Randy, del trabajo que has hecho. Es importante que este evento esté examinando los aspectos de cómo incluir más los derechos LGBTQI2. Cuando me invitan a estos eventos, yo siempre digo, por favor, que sea yo quien vaya al centro. Y en este caso me complace mucho que tengamos investigadores tan experimentados. Como es el caso del desarrollo económico, las mujeres y los niños son sumamente importantes para establecer las bases sobre las cuales podemos evaluar nuestro progreso. Hay que señalar que la identidad de personas de la comunidad LGBTQI es variada y puede haber personas de edad, personas indígenas e igualmente personas con discapacidades. Debemos aprovechar las ventajas de esas identidades y su incidencia en la posibilidad que estas personas se enfrentan. Y hasta que tengamos mejores datos, será difícil crear políticas y programas que puedan ayudar a defender los derechos humanos para todos, en nombre de la dignidad humana y la igualdad de oportunidades. Sabemos que la gente de la comunidad LGBTQI enfrentan discriminaciones y otras violaciones de derechos humanos independientemente de dónde vivan, incluido nuestro país, Canadá. Y sabemos que más de 70 países en el mundo criminalizan a la gente por su orientación sexual. Esto es inaceptable y parte de la razón por la que Canadá está haciendo un esfuerzo en esta área es esa. Me complace mucho que Canadá esté apoyando el trabajo de la comunidad LGBTQI en los países en desarrollo. Nosotros tenemos que avanzar los derechos de las personas LGBTQI, incluida la asistencia internacional. Como mencioné, la política de feminismo en Canadá, que se publicó el año pasado,
versa sobre el trabajo para las comunidades más marginalizadas y estamos convencidos de que todas las personas deben gozar de los mismos derechos fundamentales y que la insistencia internacional debe basarse en los derechos humanos y debe ser inclusiva. Y allí incluimos a la comunidad LGBTQI2. Y quiero ilustrar algunos programas. La iniciativa de fondos canadienses. Este año nosotros estamos financiando 22 proyectos en países enfocados en la promoción de los derechos de la comunidad LGBTQI. Estos proyectos van a tener un impacto mayor. También tenemos otros proyectos a gran escala, incluido uno en Honduras con la Oficina de las Naciones Unidas del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Esto va a mejorar el respeto de los derechos humanos de las mujeres y de las personas LGBTQI. De hecho, ustedes van a escuchar de uno de los panelistas, quien nos va a dar una imagen cercana de esta investigación en Honduras. Igualmente, recientemente anunciamos un proyecto con la sociedad real que identifica las herramientas legales que van a ser necesarias para los países de la mancomunidad para que podamos mejorar la vida de las personas LGBTQI2. De hecho, Canadá está apoyando al grupo de orientación sexual del Banco Mundial para salvar las brechas. Los esfuerzos que se hagan para salvar esas brechas van a mejorar las experiencias de las personas LGBTQI y los obstáculos que ellos abordan frente a sus derechos humanos. El Banco Mundial también va a examinar la intersección entre las experiencias de las personas LGBTQI y también las personas con discapacidades o con herencia indígena. También estamos analizando las deliberaciones de la conferencia del Fondo Monetario Internacional de ahora, esta primavera. También estamos trabajando con algunos donantes en esta área. Y estamos compartiendo mejores prácticas, lecciones aprendidas y nuevas oportunidades que abran la oportunidad para avanzar los derechos humanos de la comunidad LGBTQI. En Canadá tenemos la oportunidad de avanzar los derechos y las políticas progresistas. Las políticas progresistas, me disculpan, pero todavía estoy practicando, que harán que nuestro país sea un aliado en la lucha de estos derechos de las personas. Nosotros también contamos con un primer ministro que habla constantemente sobre los asuntos de la comunidad LGBTQI en sus trabajos con los dirigentes extranjeros y también en las oportunidades en las que habla ante la sociedad civil y a nivel internacional. Mi colega Randy Guasino hablará más sobre lo que Canadá está haciendo para que nadie se quede atrás, incluido nuestro papel de liderazgo en la Coalición para la Igualdad de Derechos. Nosotros estaremos muy agradecidos de poder celebrar la reunión en Vancouver en el mes de agosto. Allí vamos a incluir donantes y otros eventos al margen de la conferencia principal, donde vamos a hablar de los derechos de las personas LGBTQI y otros derechos. Esta mañana quiero terminar mis palabras diciendo que nosotros vamos a seguir luchando para los derechos de los países y que hoy vamos a escuchar sobre los trabajos que se hacen en Colombia, El Salvador, la República Dominicana. Y les deseo una conversación muy fructífera y les doy las gracias por haberme invitado acá el día de hoy. Muchas gracias, señora secretaria parlamentaria. Ahora para mí es un placer
dar la palabra a Randy Uasino, miembro del Parlamento y asesor especial en asuntos de LGBTQI del primer ministro. Démosle la palabra a Randy. Buenos días a todos. Embajador Van der Zwaan, embajador Pettiger, embajador Vidal, emisarios, colegas, amigos. Miantutokatkin Tatawa, ese es nuestro saludo, porque mi bisabuela los habría saludado de esta manera. A mí siempre me complace hablar en el territorio de nuestros indígenas, donde estamos hoy. Tengo algunas palabras, pero antes de dar esas palabras, yo quería compartir algo con ustedes, algo que dijo Steve Jobs en uno de sus últimos discursos en Stanford. Habló que cuando uno no puede conectar los puntos para ir hacia adelante, uno puede conectar esos puntos para ver hacia el pasado. Y cuando uno está en estas oportunidades, hace 2 años nos dijeron, ¿qué tal si nosotros enarbolamos la bandera del orgullo en el Parlamento? Y 6 semanas antes de que nosotros pudiéramos hacer eso en el Parlamento en el 2016, me estaban hablando de una conferencia internacional que se iba a celebrar y dijimos, bueno, vamos a tener a toda esta gente de la comunidad LGBTQI en Ottawa para una conferencia. ¿Creen ustedes que ellos vendrán al Parlamento si nosotros enarbolamos la bandera del orgullo? Y les dije, bueno, ¿están locos? Claro que sí. Entonces me dijeron, bueno, tenemos 6 semanas. Ahora, ¿cuán difícil puede ser enarbolar la bandera del orgullo en el Parlamento? Yo no sé a lo que me estaba enfrentando y resulta que era algo muy difícil. Y nosotros pues no sabíamos que allí teníamos muchas organizaciones, pero el primer ministro pudo enarbolar la bandera el 16 de abril del 2016. El lunes yo no les habría podido decir si eso iba a pasar. El martes, bueno, más o menos sabíamos, pero el martes todavía no sabíamos en qué parte del Parlamento lo íbamos a hacer. El miércoles, mucha gente se reunió en el Parlamento porque las organizaciones de la comunidad civil y nuestro primer ministro estuvieron allí para enarbolar la bandera del orgullo. Y ahora a mis palabras. Yo realmente estoy muy orgulloso de estar aquí para participar en este encuentro. Espero que sea una conversación muy constructiva y fructífera. Doy las gracias a las personas que están aquí y yo quiero aprovechar la oportunidad para dar las gracias por el trabajo que se ha hecho en este área de la comunidad LGBTQI. Aquí tenemos la representación de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en esta batalla. Esta es la oportunidad para unir nuestras ideas, escuchar el trabajo de otros y hacer un trabajo de calidad. Muchas gracias al embajador Van der Zwaan por invitarme, por coordinar los esfuerzos para las visas y también quería dar las gracias al presidente del Centro Internacional de Investigación. Realmente nos gusta mucho tenerlo a usted aquí como parte del equipo. Y muchas gracias también por su habilidad de moderador. Muchas gracias a todos los miembros del cuerpo diplomático, a las organizaciones representadas acá. Por último, gracias a mi colega, aliada y amiga Celina César Chavanes, secretaria parlamentaria por Ministerio de Desarrollo Internacional y la Francofonía, por lo que estamos haciendo colectivamente y por tu compromiso. Y en nuestros 2 idiomas oficiales, rendir honor a el lugar de las mujeres y a todo lo que refleja la diversidad de nuestro país. Entonces, otro aplauso para Celina César Chavanes.
Como asesor especial, mi trabajo es formular consejos para el primer ministro sobre los planes y las medidas del gobierno en cuanto a las cuestiones de las personas bisexuales, lesbianas, queer y de dos espíritus. No es algo nuevo para los canadienses expresar sus opiniones, sus preocupaciones sobre estos temas. Tampoco es una novedad que los canadienses pasen a la acción. Lo que sí es nuevo es que el gobierno de Canadá lo haga por medio de un asesor especial designado y una secretaría LGBTQ que sea parte del Consejo Privado. Entonces, como el primer parlamentario abiertamente homosexual en Alberta, es un gran honor para mí servir en este cargo. Entonces, los temas LGBTQI2 nacionales son mi preocupación principal, pero lo internacional también es importante en este caso. Hablemos un poco de las siglas. En Canadá decimos LGBTQI2. Do significa doble espíritu. Nuestros hermanos y hermanas de las comunidades indígenas que durante milenios tenían un alma masculina y femenina y eran tan valiosos que se los consideraban tocados por el Creador. Ahora llegó la colonización y todo esto fue echado al trasto. En un congreso en el año 94 en Winnipeg llegaron personas indígenas de toda la isla Tortuga y dijeron: ahora es nuestro turno, somos biespirituales. Entonces usamos el 2 para poder usar la misma sigla en inglés y en español. Cuando hablamos en lugares en escala internacional decimos LGBTI, es decir, trans, intersex. Entonces si digo QI2 me refiero a lo nacional y si digo QI me refiero a lo internacional. Ya no nos preocupamos más de las siglas. Y esto es importante, las palabras que usamos son importantes y nos hemos reunido y hemos pasado mucho tiempo con promotores de la causa intersex y expertos aquí en Canadá y estamos trabajando juntos como gobierno con personas de todas las diversas facetas de nuestra comunidad. Entonces mi mandato incluye la promoción internacional y el apoyo, porque no podemos ser exitosos aislados, porque lo que nos divide no se compara a lo que nos une. Y como asesor espacial yo he visitado Naciones Unidas, me he reunido con representantes de la OCDE, de UNESCO, así como del Mancomunado y de la Francofonía, y he visitado la Organización de Estados Americanos. Ahora es un honor para mí representar a Canadá en la conferencia de apertura de la Organización Internacional de la Francofonía en la declaración de San Bonifacio, y yo planteé la cuestión LGBTI y LGBTIQI2 en la presencia de la Secretaria General. Y aquí alenté a los pueblos de la francofonía, cuando hablen de derechos humanos, de incluir los derechos de las personas LGBTQI2, como yo, porque los derechos humanos no tienen fronteras y todos merecen estos derechos por igual. Entonces, mis colegas y yo hemos promovido los derechos LGBTQI aquí y en la escala internacional. Hemos avanzado mucho y mis colegas y yo también hemos seguido a pesar de todos los obstáculos. Nuestra principal herramienta es la diplomacia y como muchos de ustedes saben, la diplomacia es el manejo de las relaciones para las cuales las alianzas son indispensables. Ahora, Canadá lleva casi un año en nuestra copresidencia de 2 años con Chile de la Coalición por la Igualdad de Derechos, que se conoce como la CID. En francés la llamamos la CID y en español también. Y es una organización mundial, una alianza para la promoción de los derechos LGBTQI. Y quiero agradecer al embajador Vidal, al embajador Hank, por reunirse. No lo puedo llamar por su apellido, embajador Hank, el embajador Beswan. Y por favor, hablen con sus capitales y agradézcanles en nombre del gobierno canadiense por su liderazgo en Montevideo, por conformar esta primera organización internacional co-creada con organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y funcionarios técnicos para promover los derechos. Y para olvidar para siempre la bifobia, la homofobia, la transfobia y todo lo que le haga daño a las personas LGBTI. Entonces, un aplauso para los uruguayos y para los holandeses. Bien, la coalición está compuesta de organismos multilaterales de la sociedad civil y ahora de 39 Estados miembros. Y esta primavera añadimos a Dinamarca, a Islandia, a Luxemburgo y a Cabo Verde, nuestro primer miembro de África. Y este crecimiento no sería posible sin las contribuciones de nuestra copresidencia Chile.
Y también quiero reconocer a otros representantes de CID, de Austria, México, Uruguay, la Red Dignidad y CDC Holanda. Es un gran placer verlos a todos aquí trabajando juntos. Juntos, los países y los organismos internacionales que componen la CID trabajan sin descanso para implementar y hacer crecer este nuevo organismo. Tenemos las herramientas no solamente para intervenir en casos de crisis, sino también para lograr progreso sostenido en múltiples ámbitos de actividad y herramientas para los derechos de las personas LGBTI en países en desarrollo. La herramienta es la diplomacia, el desarrollo, la coordinación de donantes y las políticas y leyes nacionales. Entonces, el trabajo de coordinar, de asegurarse de que todas las herramientas para promover los derechos LGBTI estén presentes es nuestro trabajo principal. Y quiero recalcar que a pesar de que estamos en este camino hacia la unidad, hacia la igualdad, ningún miembro de la coalición es perfecto en los derechos LGBTI. Esto incluye a Canadá. Lo que importa es que caminemos juntos en la misma dirección, hacia la igualdad. Y de esto se trata el trabajo de Canadá en derechos LGBTI en otros países. Trabajamos con humildad con nuestros aliados y prestamos especial atención a las voces de nuestros aliados en el terreno. Como copresidente de la CID, Canadá será anfitrión del Congreso Mundial de la CID sobre los derechos de las personas LGBTI y el desarrollo incluyente que ocurrirá del 6 al 8 de agosto en Vancouver. Entonces vengan para el orgullo en Vancouver y quédense para la conferencia. Si no han estado en Vancouver en verano, tienen que ir en verano, y lo digo como parlamentario de los estados del oeste. Entonces será fundamental para la sociedad civil, para los técnicos, para los parlamentarios, conversar a alto nivel lo que debemos hacer, dónde debemos trabajar más por los derechos LGBTI. Los 3 temas son desarrollar conocimiento, crear redes y fijar normas positivas. Entonces, como gobierno de Canadá, nosotros respaldamos las comunidades LGBTI del mundo y, como dijo la ministra Freeland, los derechos humanos no tienen fronteras y los derechos LGBTI son derechos humanos. Entonces, como país cuya fortaleza está en la diversidad, es natural que aspiremos a llevar esta fortaleza a la vida de costa a costa y a otras costas. Hemos avanzado mucho, pero resta mucho por hacer. Embajador Mauricio, gracias por su presencia, gracias por el trabajo que Chile está haciendo con nosotros colectivamente, y espero ansiosamente ser coanfitrión con ustedes de la cumbre en Vancouver. Y quiero que sepan que este trabajo no sucede sin aliados en el cuerpo diplomático, que hablan con sus capitales, que trabajan con otros participantes para que todo esto suceda. Y me encanta ver a nuevos actores en la escena internacional. Tenemos un representante de la Cámara de Comercio Global Gay y Lesbiana de Estados Unidos, que también está trabajando, y queremos que estas alianzas se multipliquen. Nuestro ministro de Comercio Internacional, si estuviera aquí, les diría que Canadá hará la primera misión LGBTQI comercial dentro de pocas semanas. Estamos muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo aquí y hemos aprendido y seguimos aprendiendo de todos ustedes. Entonces, no supondremos tener todas las respuestas, no las tenemos. Por eso estamos aquí. Queremos escuchar y aprender de sus acciones. Así que el gobierno de Canadá los acompañará a cada paso del camino. Y las preguntas que tengan sobre la inclusión LGBTI en los países en desarrollo son el tema central del día. Y hay muchas preguntas. De eso se trata este tipo de reunión. Entonces, hagamos las preguntas correctas para encontrar las respuestas correctas. Y quiero terminar con una anécdota para su hija y su amiga que ya están aquí. Estuve en una gran reunión hace poco y una colega me presentó a su nieta. Yo no sabía que tenía la edad de tener una nieta, pero sí, la nieta tiene 21 años. Llamémosla Morgan, digamos. Y hablamos un rato y ella se va a mudar a mi ciudad, a Edmonton. Me pareció excelente. Ella tenía mucha energía y la abuela se va, el abuelo se van, y luego ella me abraza y me mira a los ojos y me dice: en nombre de mis 2 mamás, gracias por hacer que Canadá sea un lugar tan maravilloso para crecer y para vivir. Por favor, trabaja con tus aliados internacionales para que esto sea así para todos en el mundo. Entonces, hasta que todos los parlamentarios reciban un abrazo de alguien agradeciéndole en nombre de sus 2 mamás, sus 2 papás y por los derechos iguales, seguiremos. Continuamos, luchamos juntos. Gracias a todos y bienvenidos.
Wow. Me imagino a Morgan abrazándose con Randy y la energía que sale de ese abrazo. Bueno, muchas gracias por tu pasión y por el compromiso del gobierno canadiense. Esto es maravilloso. Celina me dice, yo quiero ir al IDRC cada vez que me invitan. Randy viene con tanta energía, habiendo hecho tanto y habiendo caminado de la mano con el gobierno canadiense en este camino de la igualdad. Ahora es un gran placer para mí presentarles al coanfitrión de este evento, el gobierno de Holanda y su representante en Canadá, el embajador. Y es muy difícil para mí decir Van der Zwaan, porque siempre nos hemos llamado por nuestro nombre de pila. Entonces, Henk, por favor, tienes la palabra. Buenos días a todos. Es un gran placer y un honor para mí acompañarlos el día de hoy para hablar sobre un tema que me interesa mucho y que es una prioridad en nuestra agenda política. Pero después de todos estos conferencistas tan brillantes, ¿qué me resta por decir? Pues bien, haré un humilde esfuerzo. Como saben, Holanda y Canadá comparten la decisión de promover los derechos de las personas LGBTI tanto en nuestros países como en otros países. Falta mucho por hacer en nuestros países y en todo el mundo. Y nuestro compromiso es tan importante como siempre. La homosexualidad es ilegal, como ya se dijo, en 75 países del mundo y se le castiga con la pena de muerte en 5 países y en partes de Nigeria y Somalia. Muchos países tienen legislación que hacen que las personas LGBTI sean ciudadanos de segunda clase. Holanda y su compromiso por la igualdad y la dignidad de todos se basa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se adoptó hace 70 años en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y todo comienza en este lugar y en este momento. Y en eso se basa nuestro trabajo. Quiero recordarles el artículo 1 de la Declaración que dice lo siguiente. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y cierro comillas. Este es el principio central de nuestro compromiso y la base de nuestro trabajo de promoción. Cuando este principio se ve amenazado, todos debemos alzar la voz, sin importar nuestra orientación sexual, identidad de género, raza o religión, porque nos concierne a todos. Debemos asegurarnos de que el proceso jurídico vaya de la mano con la aceptación social. La cooperación con la sociedad civil, el sector privado y los líderes religiosos es fundamental si buscamos la aceptación social. La experiencia canadiense y holandesa de tratar este tema durante décadas en nuestros países nos hacen aliados importantes para países y comunidades en todo el mundo. Porque sí podemos marcar la diferencia y hemos marcado la diferencia. Y nosotros creamos conciencia juntos. Esto se puede hacer por medio de la Coalición por la Igualdad de Derechos, que comenzó en Montevideo, Uruguay, en el 2016, copresidida por Uruguay y Holanda. El año pasado tomaron la presidencia Canadá y Chile, pero también se puede hacer por medio de programas bilaterales. A través del desarrollo incluyente de LGBTI y la investigación relacionada, alcanzaremos a más y más comunidades y entenderemos cada vez mejor cuáles son las verdaderas necesidades sobre el terreno. La igualdad de derechos para personas LGBTI no son, y debo enfatizar esto, una agenda occidental, sino una agenda global, en la que Chile, Uruguay, Chile, Argentina, México y muchos países en América Latina, África y Asia desempeñan un papel decisivo. Ha sido un verdadero placer trabajar con la IDRC y con la Red Dignidad y trabajar de cerca con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá y con Randy Boissonnaud. Gracias, Randy, por estas palabras tan inspiradoras. Yo sé que esta conferencia va a ser muy exitosa. Y estamos esperando la conferencia de Vancouver y sabemos que Canadá y Chile liderarán este trabajo. Me complace mucho que el director ejecutivo de CDC Nederland, Kurt van Dijk, la mayor organización LGBTI de Holanda y un socio estratégico durante muchos años de nuestro Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación, pudo venir a Ottawa a compartir
sus planteamientos con nosotros. Él hablará más durante el panel con ideas que sin duda nos pondrán a pensar. También agradezco a IDRC y me agradecieron a mí por la visa, pero ustedes se encargaron de la visa de todos los que están aquí y trajeron a 3 investigadores de América Latina quienes nos darán una comprensión muy profunda de cuáles son los desafíos y las necesidades en las comunidades locales LGBTI y cómo podemos colectivamente ayudar a marcar la diferencia. Y también espero ser testigo de muchos intercambios esta mañana y espero que todos ustedes también lo sean. Gracias. Bien, ahora pasaremos al panel. Quiero dar la bienvenida al embajador de Chile. Y yo sé que algunos tendrán que irse. Pueden hacerlo en cualquier momento. Y ahora vamos a hacer la transición. Voy a cambiar de micrófono. Pero también, por favor, un aplauso para nuestros 3 conferencistas inaugurales, Randy, Selina y Hank. Ahora debo ponerme este micrófono, cambiarme de puesto, y va a ser difícil hablar también con nuestros conferencistas, pero quiero presentarlos. Empezaré con nuestro colega Koen van Dijk, director de COC Holanda. Su organización ha venido promoviendo los derechos de la comunidad LGBTQI2 durante más de 70 años. Bienvenido, Koen. También tenemos a Roman Alexis Huertas Montoya, si lo pronuncié correctamente, investigador senior con la Fundación Ideas para la Paz en Bogotá, Colombia. Román trabaja en la seguridad de personas LGBTQI2 en 3 zonas rurales en posconflicto en Colombia. Junto a Román tenemos a Lilian Bovea, profesora asistente de sociología en la Universidad Vanderbilt en Massachusetts, Estados Unidos, y ella es directora académica del proyecto COPAZ de Seguridad Ciudadana en Centroamérica y el Caribe, que ha apoyado investigación sobre la seguridad de personas transgénero en República Dominicana, El Salvador y Honduras. Bienvenida. Junto a Lilian tenemos a Libardo Andrés Agudelo Gallego. ¿Lo pronuncié bien? Gallego. Discúlpeme. Andrés es de Medellín, Colombia. Él es investigador comunitario, activista y reportero que se concentra en la participación de personas LGBTQI2 en políticas de seguridad y agendas de seguridad en entornos urbanos. Bienvenido, Andrés. Y a mi lado está Doug Kerr. Doug trabaja con la red Dignidad. La red es un grupo de organizaciones en Canadá que respaldan los derechos humanos de las personas LGBTQI2 en todo el mundo. Y debo añadir que vi aquí a una persona, y ella es la razón por la cual hace 2 años organizamos esta reunión. Ella es la conexión entre nosotros. Y no veo a mi colega Marcus. Ahí está Marcus. Y él es la razón por la cual todos estamos aquí. Así que gracias, Marcus, por lograr que esto se hiciera realidad. Muy bien. Les voy a dar menos de 5 minutos. Porque si digo 5 minutos van a hablar 6, 7 u 8. Entonces, Doug, quiero comenzar contigo. ¿Qué nos dirías inicialmente? En primer lugar, quisiera dar las gracias a la IDRC y a los Países Bajos y a ustedes, porque hace unos años estuvimos
pensando en un evento como este, pero no habría sido posible. Así que doy las gracias a todos los aliados que están aquí presentes hoy y que han permitido que se celebrase este evento. Nosotros somos parte de un grupo que está trabajando de varias formas para promover los derechos de la comunidad LGBTQI2. Nosotros nos reunimos para formar un grupo que sirviera de aliado en estos aspectos. En otros gobiernos canadienses quizás esto no habría sido posible, pero nosotros queríamos ser una voz fuerte para el desarrollo de políticas a nivel económico, social, político. Y con este gobierno hemos estado conversando sobre algunos aspectos. Queríamos ver cómo Canadá, con su política de asistencia al desarrollo internacional, podía incluir la igualdad de derechos y la igualdad de género. Y esto fue algo sumamente importante. En los últimos años ha habido una gran cantidad de organizaciones de derecho internacional que han tratado de integrar los programas de LGBTQI2 en sus agendas. Distintas organizaciones. Me disculpo porque el sonido estaba muy mal, porque tenía el micrófono escondido detrás de mi corbata. Vamos a ver si lo colocamos en la corbata y si mejora el sonido. Muchas gracias. ¿Me escuchan mejor ahora? Bien. Como iba diciendo, distintas organizaciones que han desarrollado alianzas en todo el mundo con los defensores de los derechos LGBTIQ2. Organizaciones en Canadá que están tratando de hablar sobre los derechos humanos a nivel mundial y que también están creando mayor conciencia dentro de la comunidad canadiense. Estamos trabajando a nivel mundial, a nivel de Naciones Unidas, OEA y otras organizaciones. Y en Canadá estamos trabajando con EGAL y con otras organizaciones. Otro aspecto clave que está ocurriendo en Canadá es que nosotros tenemos activistas de la diáspora que hablan con inmigrantes que tienen parientes ya sea en sus países o en otras latitudes, y estamos trabajando con ellos, con organizaciones religiosas canadienses y las organizaciones religiosas como la United Church of Canada, la Metropolitan Church of Canada y otras organizaciones en el mundo para abordar los aspectos de homofobia, transfobia y otros, y la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBTQI2. Nosotros también contamos con una red, la Dignity Network. Otra área en la que hemos sido innovadores es la de cultura, arte y medios, porque mucha gente no conoce lo que es la comunidad LGBTQI2 y solo ven lo que se transmite en los medios. Así que estamos tratando de educar a los periodistas sobre cómo abordar a estas minorías. Las organizaciones privadas están llevando a cabo un gran trabajo en este sentido. En los festivales de orgullo en Montreal estamos también estableciendo actividades de solidaridad en otros países. Tenemos una comunidad creciente de organizaciones que están trabajando en Canadá, en el área de inmigrantes, refugiados y también la investigación. Yo quería reconocer que el IDRC está haciendo un gran trabajo en este sentido. Hace un par de años, cuando estuve aquí, este era un aspecto algo nuevo,
Pero ahora con su trabajo alrededor del mundo, estamos viendo que el trabajo en esta área y la investigación en cuanto a los derechos de las personas LGBTQI2 ha avanzado mucho dentro del centro. Ya pasaron sus 5 minutos. Muchas gracias, Doug, por tus palabras. Y ahora queríamos dar la oportunidad a otras personas. Quería dar la palabra al representante de los Países Bajos, a Koen, para que nos hable de su organización y también de su mensaje clave para esta mañana. Se mencionó anteriormente, la COC de los Países Bajos es una organización que data de hace muchos años como una organización basada en los derechos LGBTQI2. Y a medida que el tiempo ha pasado, pues las siglas han aumentado. Los Países Bajos era un país distinto de como es ahora. Parece que hay problemas con el sonido para poder hacer la interpretación simultánea. Vamos a ver si podemos buscar un micrófono que funcione para tener mejor sonido. ¿Escuchan en la cabina de interpretación? Bien, bueno, parece que sí se escuchaba o no se escuchaba. Hoy como que no es mi día. Realmente no es mi día. Bueno, entonces disculpo la interrupción. Vamos a recomenzar y les pido disculpas. Bueno, me dicen cuando tengamos que cambiar de sistema otra vez. En 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, nosotros no éramos una muy buena comunidad. Comenzamos como un centro comunitario de puertas cerradas. Y era centro de educación y actividades adicionales. Comenzamos en 1946 como un centro de puertas cerradas para reunirnos con las personas que estaban viviendo las mismas experiencias, para entender esas experiencias, para ayudar a la gente en la creación de estrategias, para contrarrestar problemas que tenían en su vida. Y a partir de allí creció la fuerza de nuestra comunidad. La gente identificó amigos, redes sociales, redes de apoyo, incluso cuando ellos querían hablar sobre su realidad con sus familiares y con su comunidad. Esto creó una mayor conciencia y nos permitió refinar estrategias que pudiéramos elaborar dentro de nuestro espacio para llegar a otras personas, líderes, psicólogos, a hablar con nuestros jefes, con nuestros gobiernos. Y en este tiempo nuestra comunidad se hizo una comunidad más emancipada, más conocedora de nuestras alianzas. Pudimos conocer mejor a la sociedad y hacer frente a nuestros cambios. Todavía estamos trabajando en esto. No hemos llegado al máximo en los Países Bajos. Podemos ser vistos como un aliado y como un país que ha avanzado mucho en cuanto al orgullo, pero tenemos un alto porcentaje de suicidio dentro de la juventud gay y bisexual, mucho mayor que en la población heterosexual. Entonces, incluso en los Países Bajos, todavía ser de la comunidad LGBTQI2 representa problemas. Tenemos que la gente de esta comunidad siente que tiene menos apoyo, así que todavía estamos movilizando a nivel comunitario este tipo de asuntos. Con todos estos programas hemos encontrado un aliado en el gobierno
Y esto es algo en lo que nosotros trabajamos muchos años. Nos tomó 26 años desde nuestra fundación ser reconocidos por el gobierno. Pueden imaginar entonces que se trata de una relación que para ambas partes hubo que hacer crecer, hubo que ampliar para que el gobierno hablara como un aliado a nivel internacional en el contexto internacional, y esto realmente nos ha enorgullecido mucho. Y al mismo tiempo nosotros desarrollamos una alianza con el Ministerio de Relaciones Exteriores que nos permitiera hablar con otras organizaciones de la comunidad LGBTQI2. Tuvimos encuentros con asociaciones en la Alemania y en la Europa Oriental para trabajar sobre cambio social. A través de estos programas pilotos iniciales establecimos un lazo muy fuerte con nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, y esto nos permitió acompañar a más de 100 organizaciones de la comunidad LGBTQI en muchos países. Hemos establecido alianzas con asociaciones con las que hemos trabajado por más de 10 y 15 años. Hemos trabajado con organizaciones de base en Países Bajos y también de par a par en otros países. Estas organizaciones son sumamente importantes para cuando tenemos que elaborar políticas. Sabemos cómo podemos ahora hablar de las necesidades, dónde están los desafíos y también las amenazas, porque nuestro trabajo puede llegar a ser sumamente peligroso en todo el mundo. Así que hay que confiar en el conocimiento y la experiencia de las comunidades locales. Y al tener el privilegio de trabajar durante tantas organizaciones durante tantos años y el privilegio de nuestra propia experiencia, hemos podido desarrollar lo que se llama una teoría de cambio para la inclusión de los derechos LGBTQI. Se trata de la representación de un ecosistema, por llamarlo así, donde estamos enlazando los niveles de base con mecanismos internacionales y podemos ayudar a nuestros aliados para que reflejen y reflexionen sobre dónde se encuentran, cuáles son las estrategias que deben utilizar para moverse de una posición en el ecosistema a otra posición. Y creo que uno de los aspectos principales que podemos ofrecer a los países aliados es el dinero. Nosotros podemos establecer alianzas, apoyo moral, el apoyo de nuestro gobierno que habla en los foros internacionales, pero estábamos en una situación donde nuestro gobierno otorgaba pocos fondos, entonces tuvimos que establecer fondos mayores para poder compartir los mismos espacios, para tener más espacios que los que compartíamos en 1946, para trabajar con voluntarios, para tener gente que estuviera dedicada al trabajo y asegurarse de que esos voluntarios fuesen respetados e hicieran un buen trabajo. Y esto es algo que se requiere. El apoyo internacional para los derechos humanos ya está ocurriendo. La coalición es un instrumento sumamente importante. El gobierno ha emitido un informe donde se analiza cuáles son las iniciativas. También llegar a las comunidades de base de LGBTQI, y nuestro gobierno pues decidió colocar y asignar fondos a esta lucha. Muchas gracias, Kun.
El mío está funcionando, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Kun. Ahora Vamos a pasar ahorita a la parte de los investigadores del campo. Las palabras son las últimas en español que yo voy a utilizar porque es terrible. Bien, bienvenidos. Vamos entonces a comenzar con Román. Román, ¿podrías hablarnos un poco sobre tu investigación y cuál ha sido el hallazgo principal de esa investigación que tú has realizado? Buenos días a todos y a todas. La Fundación Ideas para la Paz viene desarrollando una investigación con el IDRC de Canadá en 3 territorios que han sido fuertemente afectados por el conflicto armado en Colombia. Estos 3 territorios tienen 3 condiciones comunes. 1, están ubicados en zona de frontera. 2, han desarrollado economías ilegales a lo largo de su conformación territorial. Y 3, han sido afectados por múltiples actores del conflicto armado en los últimos 40 años. Esos territorios son Apartadó, Tumaco y Bajo Putumayo, para si en algún momento lo logran ubicar en algún mapa. Quiero contarles particularidades de la investigación en función de cada uno de los territorios. En el caso de Apartadó, nos ha permitido reflexionar cómo después de la década de los 80, cuando en Colombia se despenaliza la expresión homosexual o erótica homosexual, aparece en paralelo en el territorio un incremento de la violencia por los actores armados. Ese surgimiento de los actores armados en ese momento histórico para Colombia en función de los derechos LGBTI nos marca una realidad, y es que los arreglos de género que se dan en el territorio no están marcados por la normativa nacional, sino por los condicionamientos de la guerra y del actor armado que hace presencia. Los arreglos de género para ese momento en Colombia, para esos territorios, se convierten en un elemento para demostrar control y poder del actor armado. A partir de esos arreglos de género en este territorio particular, pero también irradiando a nivel nacional en los espacios más rurales, las personas LGBTI alcanzan un estatus de ciudadanía que es precario hoy en día. Aunque es posible referenciarlas, visibilizarlas, contactarlas, tanto a personas lesbianas, gays, trans e intersexuales, todo el día, en su cotidianidad, se tienen que debatir entre el miedo que les generan las bandas criminales que todavía hacen presencias en los barrios, en los pequeños grupos, y también sobrevivir a prácticas discriminatorias que son diferenciales para las poblaciones, para hombres gays, para mujeres lesbianas y para personas trans. La discriminación cambia en función de su identidad. Esa es una realidad que, aunque es posible verla en Apartadó, puede ser común en diferentes territorios. Apartadó, ¿qué tiene de particular? Que en los últimos 30 años, 40 años, ha sufrido o ha vivido, ha experimentado 3 desmovilizaciones de grupos armados, tanto guerrilleros como paramilitares. Para nosotros se convierte en un lugar de referencia para ver qué pasa con la población LGBTI cada vez que sale un grupo armado y llega otro. Esos pequeños lapsos de paz que se dan entre un proceso de ordenamiento marcan esas posibilidades de reconocimiento precario. Es un primer elemento. Hablar un poco de otro territorio como Tumaco. Tumaco queda ubicado en la zona costera del Pacífico colombiano. Es un lugar estratégico en la conexión marítima entre Sudamérica y Centroamérica. Tras la salida de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, que firmaron un acuerdo de paz con el gobierno Santos en Colombia, el reordenamiento que se hace hoy en día del territorio implica para la población LGBTI
asumir nuevamente la intimidación y la amenaza por parte de los nuevos actores armados que van emergiendo en ese reordenamiento, incrementando los riesgos a su vida y también a otro tipo de violencias, violencia sexual principalmente. Tumaco es un territorio que para 1980, que es como una década importante en estos tres territorios que estoy mencionando, sufrió una catástrofe natural, sufrió un tsunami. El tsunami devastó gran parte de ese territorio. A partir de esa devastación, el tejido social, que es principalmente afrocolombiano, ve la necesidad de rescatar prácticas culturales. En ese momento, en la década del 80, la población afrocolombiana encuentra en los hombres gays un aliado para volver a armar ese tejido social, vinculándose a manifestaciones culturales y artísticas que hacen parte de la cultura afrocolombiana. Rituales fúnebres, cantos funerarios, arreglo de tumbas, fue un elemento importante para que los hombres gays encontraran parte de ese tejido social. Desde esa época, 1980, a la fecha, han logrado generar unos diálogos y conexiones con otros movimientos sociales afrocolombianos, movimientos de mujeres y movimientos LGBTI, en este caso solamente hombres gays, lograron generar sinergias que permitieron de alguna manera su visibilización y reconocimiento. Eso nos marca para la investigación un elemento importante, y es cómo entender que la identidad empieza a construirse sobreposicionando etnia, clase y orientación sexual, llevándonos directamente a la necesidad de abordar el concepto de interseccionalidad para comprender qué implica la seguridad en ese territorio particular de Colombia. Hoy en día, dado el reordenamiento de los grupos armados tras la salida de las FARC que controlaban ese territorio, las expresiones de violencia están llevando al desarraigo cultural y están colocando en alerta y en riesgo ese tejido que se había logrado tener en los últimos 40 años. La militarización y el narcotráfico principalmente están haciendo que las prácticas culturales afrocolombianas se pierdan y con ellas se pierdan ese avance en el reconocimiento que habían logrado los hombres gays. Desafortunadamente, la población de mujeres lesbianas y de personas trans no llegaron a ese reconocimiento y hoy en día pues casi que es imposible poder reconocerse en esa identidad en ese territorio colombiano. Avanzando en los territorios, me gustaría hablar del Bajo Putumayo, zona fronteriza al sur de Colombia, en la Amazonía, con Perú y con Ecuador. Allí hay una particularidad, y es que primero llegó la coca que el Estado. El desarrollo que se logró hacer en ese territorio se dio a partir de los cultivos de coca, que tiene un gran arraigo en la cultura indígena del territorio. Las prácticas culturales alrededor de la coca hablan de una noción, de una cosmovisión por parte de los indígenas. Eso marca un hito para el territorio, porque alrededor de la coca primero llegaron los actores armados que el Estado. Y eso ha impactado fuertemente el desarrollo social. Allí también han hecho presencia diferentes grupos armados, paramilitares, narcotraficantes y guerrilleros. Lo que encontramos hoy, después del desarme y la salida de las FARC, que tenían el mayor control territorial, es que los esfuerzos del Estado por lograr el reconocimiento de la población LGBTI desde avances normativos genera una brecha entre lo que el país muestra hacia el exterior en desarrollos legislativos y las realidades en estos territorios. Territorios abandonados como Tumaco, Putumayo y Apartado dejan ver que el sujeto político LGBTI aún está emergiendo y no hay grandes comprensiones de lo que es ser un sujeto político con una identidad diversa en Colombia.
haciendo que sean fácilmente manipulados en función de la corrupción y el mal gobierno. Otro elemento que nos ha permitido encontrar la investigación son los vacíos conceptuales por parte de los referentes institucionales. ¿Sí? Las alcaldías, los gobiernos menores y locales han encontrado que no reconocen cómo tratar a la población. Tienen vacíos para su caracterización, tienen vacíos metodológicos para su abordaje y para su atención diferencial. Vacíos que terminan siendo funcionales para los actores armados que finalmente sacan provecho al ver que la norma no llega a la población y la población tampoco sabe cómo exigir sus derechos. ¿Sí? Nos muestra Putumayo una realidad, y es cómo hay una comunidad regulada por un actor armado, pero también hay una comunidad que regula la orientación sexual de las personas. Esa doble ejercicio de control hace que cada vez esté más en riesgo la posibilidad de generar un tejido social o una iniciativa organizativa por parte de los sectores LGBTI. Ese es el panorama de los 3 territorios. Finalmente, para cerrar mi última idea, por favor. 30 segundos. Señalar que esta investigación en Colombia ha sido muy importante para fortalecer sujetos políticos, iniciativas organizativas, generar conexiones entre movimientos sociales afrodescendientes, mujeres y LGBTI, anticipando los efectos de unas posturas ultraconservadoras que se están empoderando en la región y que amenazan con retrocesos a las libertades y a los derechos de mujeres, hombres y población LGBTI. Muchísimas gracias. 3 regiones del país en reconstrucción y también una diversidad de experiencia cuanto a la pregunta del día. Ahorita vamos a pasar a Andrés. Andrés, ¿podría hablar un poco de tu investigación, de tu grupo y del trabajo en el Colombia también? En Medellín, la ciudad la más innovativa del mundo, solo according to the New York Times 2012. So please. Primero, agradecer la posibilidad de estar en este espacio y la posibilidad de estar también de una u otra manera ampliando el diálogo que muchos colectivos barriales, de barrios populares, de barrios de la periferia de la ciudad, vienen adelantando, y quiero expresarlo bien. Hold on, your microphone. Prende tu micrófono. Okay. Now is my day. I'm recycling myself in an AV specialist. Come over here. Those who aren't speaking can turn. And on. Me dijeron que estaba funcionando. ¿Ahora sí? Bueno, reitero, muy buenos días. Gracias por la posibilidad de estar acá y quiero compartir esta experiencia a la luz de los múltiples colectivos barriales de barrios populares en la ciudad de Medellín. A modo de contexto, Medellín es la segunda ciudad más grande de Colombia. Se supone que es la ciudad más avanzada en temas LGBTI y lo pongo en duda en términos de cómo viven realmente las comunidades LGBTI, hombres y mujeres gays y lesbianas, en los cuales en la segunda ciudad más grande del país aún no pueden acceder a servicios que la población en general tampoco puede acceder, como agua potable, como saneamiento básico en muchas de sus formas, y que además, al ser la ciudad más grande del país, la segunda ciudad más grande del país, también se ha convertido en la segunda ciudad que más población en situación de desplazamiento ha recibido como consecuencia del conflicto armado colombiano, desencadenando que muchos de estos barrios o comunas, que son como conjuntos de barrios, pues cuenten hasta con un 96% con personas de un 96% de los municipios o pueblos de todo el país. Esto genera que la presencia de comunidad LGBTI en el contexto de la ciudad se sumen otro montón de diversidades asociadas a personas afro, personas indígenas, pero además en unas condiciones de derechos básicos insatisfechos en unos niveles bastante elevados, especialmente en estas zonas en las que el proyecto de IRC ha integrado con nosotros un poco las condiciones de seguridad que viven las personas ahí. Y es importante mencionarlo porque esta realidad se suma también a la constante presencia de grupos y actores armados que regulan de una u otra manera las formas de relacionamiento de las personas LGBTI
obligando primero a que en el caso de las mujeres y hombres trans no puedan habitar el barrio, entonces se ven obligados a desplazarse a zonas de la ciudad, zonas rojas, perdiendo muchísimas veces todos los vínculos familiares y sociales que han establecido. Quiero decir que el año pasado específicamente 8 o 10 casos en una ciudad como Medellín de chicos de 12, 13 años que han sido expulsados por sus familias y a los cuales finalmente la familia recurre al actor ilegal o al actor armado para exigirle que deje el barrio. Entonces terminan siendo exiliados dentro de la misma ciudad y expulsados de todos los sistemas, el escolar, el sistema de salud, sumado a una débil política estatal que no tiene las claridades, como lo planteaba Román, de cómo abordar la población LGBTI. La forma como lo recibe el Estado es poniéndolos en sitios con habitantes de calle y personas en situación de drogadicción como alternativa para atender el hecho de que estén por fuera de sus hogares, lo que definitivamente se convierte en otro asunto de vulneración, y estamos hablando de la segunda ciudad más importante del país. Esto también se suma a la presencia de actores armados que todavía ejercen el control territorial en los barrios pobres, limitan la posibilidad de habitar el espacio público, controlan el microtráfico de droga o el tráfico de droga en la ciudad de Medellín y que adicionalmente revictimizan la condición de ser diverso, por ejemplo, ocasionando que la única forma que pueda tener un hombre gay de vivir en el barrio es que adecúe la estética de su cuerpo a la estética del pillo del barrio o del actor armado del barrio para no tener que ser expulsado de su territorio. Estoy hablando de barrios específicamente al borde de la ciudad que cuentan, digamos, con estas características. Frente a la relación, a la respuesta que da el Estado y las organizaciones de centro, quiero tomarme el atrevimiento de cuestionar las organizaciones de centro o las organizaciones que a nivel del país agencian las transformaciones y la incidencia política, y voy a decirlo también como modo de ejemplo, y es, no podemos pretender legalizar de una u otra manera o agenciar la agenda del matrimonio igualitario en Colombia cuando nuestra población gay, lesbiana, bisexual y transexual está siendo expulsada a los 10 años de sus casas y no tienen un modelo de familia para configurar. Hay que atender en primera instancia esta situación, y los colectivos barriales, los que están allá arriba, son los que finalmente, a partir también del apoyo de proyectos como los que se han liderado con el EIRC, han posibilitado esas preguntas en el Estado, han posibilitado llevar esas realidades. No es posible para una mujer trans en Colombia, pese a que la normativa existe, acceder a un implante, por ejemplo, acceder a un proceso hormonal. Entonces tenemos muertes de mujeres trans en la ciudad por inyectarse aceite de aviones, y es muy frecuente y muy recurrente la situación en la ciudad. Y finalmente las acciones parecen responder más a asuntos burocráticos que finalmente a la necesidad real de las poblaciones. Caso puntual, hace 3 días se aprueba la política pública nacional para población LGBTI. Se había propuesto o iniciado su formulación en el año 2010 y se presenta justo poco antes de que el gobierno actual cierre su ciclo de gobierno. Y esto no garantiza nada porque no tiene recursos asignados, no tiene un plan de acción asignado y finalmente no dialoga con las realidades que viven estos colectivos en los barrios. No sé si estoy a tiempo, pero me quiero tomar un minuto más porque finalmente creo que en medio de este panorama que vivimos las personas LGBTI en la ciudad de Medellín, considero 2 aspectos fundamentales, importantes y esperanzadores, creo que es la palabra. El primero es lo maravilloso que es que un hombre gay, una mujer lesbiana, un hombre y una mujer trans se junten en medio de un contexto de violencia, se junten en medio de un contexto de necesidades para preguntarse por sus diversidades sexuales. Es decir, estamos afrontando derechos de primera, segunda y de todas las generaciones que han sido, digamos, vulnerados, y nos estamos preguntando por nuestras identidades. Eso es una gran revolución en barrios en los que todavía el conflicto armado no se ha solucionado. Y esos colectivos barriales están demandando de la sociedad o de los diferentes países o incluso del Estado nuestro que se haga la pregunta real por sus realidades, por sus contextos, que se puedan diagnosticar eso que ellos están viviendo allá, que se puedan de una u otra manera regular las prácticas sociales alrededor de la presencia estatal, alrededor de la satisfacción de esos derechos básicos, pero también en el marco del reconocimiento de sus identidades. No es una lucha por ser gay, lesbiana, homosexual, es una lucha por ser sujetos
digamos que integra una sociedad en el marco de todos los derechos, y hablamos no solamente de matrimonio igualitario, hablamos de agua potable, hablamos de poder circular en el espacio público, hablamos de seguridad alimentaria, que en estos barrios aún sigue precaria, hablamos de acceso a la educación, hablamos de acceso a la salud, estamos hablando de unas condiciones que realmente implican intervenciones integrales. Entonces, lo primero es reconocer ese ejercicio de los colectivos barriales que están ahí. Lo segundo es los aportes que ha logrado realizar, pequeñas fugas, pequeños proyectos, porque son muy pocos en realidad, a estos colectivos, permitiéndoles reflexionarse, pensarse, coproducir eso que está pasando ahí, que es absolutamente valioso. Y cierro diciendo que finalmente es importante preguntarse también cómo finalmente esas encrucijadas de la población LGBTI y esas múltiples formas de violencia son dispares. No podemos abordarlas de la misma manera, las violencias que recaen de forma estructural por lo cultural, como de forma de la presencia del conflicto armado, de la misma manera en los cuerpos de las mujeres y hombres trans que en los cuerpos de las mujeres lesbianas o en los cuerpos de los hombres gay e intersexuales. Gracias, y esto lo ilustra perfectamente. Piensen en la energía que dedican los grupos LGBTQI2 en la situación que has descrito para crear una identidad y que no se les identifique, tener que ocultarse, la energía requerida para eludir la discriminación. Y todo este capital, toda esta energía se podría dedicar a en otros lugares para el bien de la sociedad. Esta es una excelente ilustración. Bien, por último, pero no de menor importancia, nuestra única mujer en este panel, ¿cuál es su experiencia con COPAS y con la investigación que ha venido haciendo en estos 3 países, Honduras, República Dominicana y El Salvador? Sí. Gracias. En primer lugar, gracias por esta magnífica acogida. Gracias, Marcus, por el apoyo a COPAS. Básicamente, lo que buscamos hacer por medio de COPAS es precisamente crear capital humano especializado en los temas de seguridad, investigaciones sobre la seguridad. Y en este plano tenemos un proyecto de investigación que se llama La apología de la violencia transfóbica, un estudio exploratorio de los factores de seguridad de las personas transgénero en El Salvador. Y el otro se trata de derechos humanos en la población LGBTQI en República Dominicana. Y uno de los descubrimientos de esta investigación es que, en primer lugar, existen muchos desafíos a la hora de hacer investigaciones como estas, porque, en primer lugar, existe una carencia total de datos sobre datos estadísticos básicos. Hay un inmenso sesgo en el registro de casos de violencia y de incidencia que afecten a la población LGBTQI. Y no solo esto, cuando estudiamos los casos que han investigado, que es la población trans, la carencia de datos es aún peor. Como mis colegas han demostrado, hay enormes diferencias al interior mismo de la población. Entonces hemos descubierto que la única manera de comenzar a trabajar en países como República Dominicana y El Salvador, que son escenarios muy distintos a los que nos han contado aquí en el caso de Colombia, casos de violencia armada generalizada. Esto no significa que la violencia no exista. Entonces, la seguridad y los derechos humanos son los 2 factores principales que se deben incorporar
en el estudio de esta población en ambos países, en el caso de El Salvador, como seguramente todos saben, existen muchos actores armados, actores violentos, y la cuestión de la construcción de la masculinidad es un proceso sumamente violento también, porque se construye en las calles y afecta específicamente a la población trans. En el caso de República Dominicana, lo que tenemos es una proyección, a pesar de la proyección internacional de cómo el país ha venido avanzando en la construcción de derechos. Esto es un indicativo muy pobre de las diferencias para esta población. Yo diría que este es el país menos tolerante, donde se ven las conductas menos tolerantes. Y en la cultura, la transgresión no se acepta y se castiga con violencia, con discriminación y con invisibilidad. Entonces, una de las cosas que se debe hacer es trabajar al nivel macro y al nivel micro, en el sentido de crear y buscar traducir lo normativo, la normativa institucional, a los escenarios particulares donde se puedan efectuar cambios. Uno de ellos, por ejemplo, es el apoyo a la investigación, porque debemos saber más sobre las diferencias que se han mencionado aquí. Al interior de la comunidad LGBTQI y aquellos que son más vulnerables al interior de la comunidad, aquellos en situación de mayor marginalidad económica y social, porque aquí también, mientras más visible, los sujetos políticos más visibles son aquellos que han tomado un papel más preponderante, pero la mayoría de la población no necesariamente es políticamente activa y suelen ser ellos los que sufren de mayor marginalización y mayor estigmatización social y violencia. Así que este es un aspecto, la necesidad de incentivar más investigación de base. También hay una gran necesidad de invertir en la promoción de capacitación y sensibilización de los servidores públicos. La policía en República Dominicana es extremadamente represiva, particularmente con la población LGBTQI y sobre todo en un país como República Dominicana. Es un país donde existe mucho trabajo sexual y turismo sexual, y esta es una fuente de ingresos para esta población. Aquí la policía se convierte en otro actor, otro victimizador en términos de extorsión y de violencia. Yo creo que sería muy relevante promover también el intercambio de mejores prácticas. Hay mucho que se puede hacer, mostrándole a los dos gobiernos el camino para traer la parte institucional y normativa a los niveles locales, a los niveles micro, y debe haber más conversaciones con el activismo transnacional, en el sentido de entender esta problemática de la promoción de los derechos trans y lograr una comprensión más fluida de cuáles son las diferencias al interior de la población. En algunos casos podemos hablar de una comunidad. En Colombia vemos que es más difícil pensar en una comunidad en sí, porque hemos visto estos procesos de deterioro de el tejido social, pero en el caso de República Dominicana vemos
que existe un poco más de comunidad, pero aún así, si lo vemos en mayor detalle, podemos observar que existen diferencias de clase, diferencias étnicas, diferencias raciales, que son obstáculos para mejorar las condiciones de la población, pero también para cambiar el mensaje y hablar un mismo mensaje. Entonces, la solución es investigar más, conocer más sobre estas diferencias en las comunidades y también utilizar esta información, esos datos, para crear políticas públicas. Gracias. Bien, ahora no quiero confundir, ahora estoy confundido, no sé qué botón debo oprimir. ¿Está encendido mi micrófono? Bien, se nos está haciendo un poco tarde, entonces ahora yo voy a convertirme en Oprah Winfrey. Voy a tratar de desconectarme de todos estos cables y voy a cederle la palabra al público. Quiero comenzar con una pregunta del público. Si no hay preguntas, entonces yo tengo algunas preguntas también. Pero quiero que por favor levanten la mano. Antes de preguntar, les pido que se presenten brevemente y que me digan a quién le están haciendo la pregunta. Bien, esta es para los 3 panelistas de América Latina. Sí, adelante. Mi nombre es Callie Barnett. Un momento. ¿Está funcionando? Sí. Muy bien. Mi nombre es Callie Barnett. Yo soy presidente del Centro Canadiense de Diversidad de Género y Sexual. También una maestría en Desarrollo Internacional. Estoy trabajando en un doctorado en Relaciones Internacionales. Muy bien. Y hago todas estas cosas. Y me pregunto, en América Latina me interesa mucho saber qué papel desempeña Canadá, en particular si estamos hablando de la masculinidad tóxica, la interseccionalidad y cómo se relacionan entre sí. ¿Cómo ven ustedes la masculinidad tóxica y cómo afecta a las poblaciones trans en particular? Bien, muchas gracias. ¿Quién quiere intentar responder esta pregunta? Excelente pregunta, porque en esta investigación y en el caso de El Salvador, nos concentramos sobre todo en los hombres trans. Y es un fenómeno muy incomprendido, donde yo diría que si tenemos capas de vulnerabilidad, yo diría que este es uno de los grupos más vulnerables en los que no conocemos a la población, o la población es menos conocida. Existen mecanismos para ocultar la identidad. Y esta es una población que ha tenido muy malas experiencias con su devenir cotidiano y a través de las instituciones. En República Dominicana y en El Salvador ahora existe una ley, un proyecto de ley en el Congreso que busca eliminar el requisito de género para obtener una identificación, es decir, para obtener una tarjeta de identidad o una cédula, es necesario decir de qué género se es. Y es una situación binaria en la que ellos deben elegir, bien sea ocultar su identidad o aceptar la normativa. De lo contrario, estarían totalmente excluidos del servicio, de los servicios públicos de educación, salud, etc. Y esto ocurre también con otras instituciones, comenzando desde la familia. Como decía, muchos de ellos son expulsados de sus familias desde muy jóvenes, expulsados a la calle, y allí es donde entra esa masculinidad violenta, compleja, a construirse simplemente para sobrevivir. Y también, por supuesto, la escuela es otra institución en la que resulta más difícil aceptar la transgresión. La impugnación de todos los códigos imaginarios establecidos
Entonces, no sé cuáles serán las experiencias en Colombia, pero en el caso de El Salvador y República Dominicana está aún a un nivel muy incipiente. Gracias, Lilian. Ahora pasaremos a la siguiente pregunta y volveremos a preguntarle a Romanes. Sé que tendremos otra oportunidad, pero adelante. Mi nombre es Sinjai Pavin. Yo soy asesora técnica en cambio de género y comportamiento en Nutrition International y tengo 2 preguntas. Solo puedo hacer una pregunta. Muy bien, esto va a ser difícil. Voy a intentar hacer una sola pregunta. Bien. Con base en la respuesta que me ha dado usted, habló de los hombres trans y a mí me interesaba en particular las mujeres trans para esta pregunta, porque cuando vemos el sector de seguridad, vemos que con frecuencia son hombres trans y las masculinidades los temas que más se plantean, pero hablando de la noción de invisibilidad, me interesó en particular la pregunta. También me produjo curiosidad, esa es la segunda pregunta. No, está estrechamente vinculada. Si a la hora de medir el riesgo, porque Kuhn también habló del riesgo, a la hora de medir el riesgo relacionado con ahora estoy un poco nerviosa, pero cuando hablamos del riesgo relacionado con la evaluación del riesgo, en ocasiones la noción del riesgo como aliados desde aquí a la hora de medir el riesgo en el terreno allá. ¿Les preocupa que estén sobreenfatizando el riesgo? Es casi como si les preocupara demasiado. Hablando del riesgo de género y la invisibilidad, por ejemplo, ahí la preocupación es que no quisiéramos trabajar con ciertas personas, sobre todo en situaciones de conflicto, porque podríamos estar poniéndolos en mayor riesgo. Y como aliados, entonces, ¿cómo abordamos esta discusión? Porque desde el punto de vista local, uno sí quiere asegurarse de no estar como aliados desde aquí. Queremos asegurarnos de ser muy cuidadosos con ese riesgo. Pero en ocasiones exageramos, tanto así que simplemente no abordamos a las personas. Y cuando usted habla de la teoría del cambio y de la masculinidad tóxica para las mujeres, hablando del sector de la seguridad, esta ya es una situación de alto riesgo. Entonces, ¿cómo trabajan con todos estos componentes? Entonces, como puede ver, sí es una sola pregunta. Y eso todo un tema de investigación por sí solo. Entonces, quizás Román quiera responder a esta pregunta y quizás después Kuhn. De manera particular, el tema del riesgo nos toca a nosotros en esta investigación. Y nos toca por 2 razones. La primera, porque llegar a un territorio donde no es posible hablar de identidades diversas coloca en situación de riesgo no solamente a la población que se visibiliza, sino al investigador que pregunta por esa condición. En el contexto de Colombia, muchas de las violencias sexuales están asociadas a los actores armados. Entonces, llegar a preguntar por violencia sexual está muy de la mano frente a preguntar por orientaciones sexuales diversas. ¿Qué es importante allí? Medir condiciones de seguridad para tanto los investigadores como la población. 1. Buscando qué referentes territoriales hay en la comunidad de esa población diversa. Si se menciona, si no se menciona. Después de encontrar referencias, buscamos la posibilidad de identificarles, verles, ¿sí? Saber dónde se ubican, cuáles son sus dinámicas. Y solo a partir de esa dinámica, valorar la posibilidad de escuchar su voz y de hacerle visible. Particularmente en Colombia, dado que la criminalización de la expresión homoerótica se dio hasta 1980, muchas de las personas LGBTI han quedado al borde de la ilegalidad.
¿sí?, siendo funcionales para el actor armado, en temas de prostitución, de explotación sexual, de tráfico de armas, han estado allí asociados. Entonces el vínculo entre la ilegalidad y la legalidad por parte de los actores y de la población es un tema de bastante cuidado, ¿sí? Los protocolos que generamos de seguridad son muy exhaustivos para llegar a los territorios y no cometer acciones con daño. La idea es hacer acción sin daño. Finalmente, intentando recoger lo que tú preguntabas por esa masculinidad, lo que encontramos es que después de tantos años de conflicto en nuestro territorio, la masculinidad empieza a ser un elemento crucial para desarticular las demás violencias. En función de los estereotipos de género marcados por esa masculinidad, encontramos que muchas de las acciones que se dan están en función de salvaguardar esa masculinidad guerrera. Y todo aquello que vaya en contra de esa masculinidad termina siendo objeto de violencia. Por eso, desde los estereotipos se marcan cosas muy fuertes para las mujeres trans, por ejemplo. En Colombia, ser trans, te coloco el ejemplo, apartado. Para que una mujer trans tenga algún tipo de reconocimiento, debe asumirse en un estereotipo de mujer que fue validado por el narcotráfico en nuestro territorio. Entonces, si tú eres una mujer trans y tus transformaciones estéticas no responden a ese estereotipo, incluso puedes llegar a correr más riesgo. Si no eres bella, si no terminas siendo hermosa bajo ese estereotipo, puede ser de mayor riesgo, ¿sí? Y eso está vinculado a una lógica de esa masculinidad que valora lo femenino. Gracias, Ramón. ¿Usted quería agregar algo desde su propia perspectiva, la experiencia de los Países Bajos? Cuando ustedes han abordado situaciones similares, bueno, aquí se me está preguntando sobre cuando nosotros estamos evaluando el riesgo con países aliados, nosotros lo hacemos sobre una relación igualitaria. Y cuando tenemos poder sobre ellos, nosotros tratamos de mitigar esto a través de un principio que establecimos que dice que nosotros no estamos a cargo de las estrategias, porque de esa manera nosotros estaríamos colocando a esa gente en riesgo. Cuando debatimos sobre el riesgo, siempre que nosotros no llevemos a la gente a hablar sobre riesgo y los coloquemos en más riesgo, y esto a veces es difícil de explicar en inglés, pero cuando nosotros debatimos sobre las estrategias que pueden colocar a las organizaciones y a sus individuos en riesgo, estamos muy conscientes de que esas escogencias se van a hacer sin nosotros. Las organizaciones que cuentan con el dinero, las organizaciones donantes, se quedan detrás para que esas organizaciones en el área, en la comunidad, sean quienes tomen las decisiones. Nosotros trabajamos con ellos para que trabajen de la forma más segura posible. Se trata de un aspecto muy complicado. Pudiese ser un riesgo para los activistas individuales o para las organizaciones, o algo que ponga en riesgo a la comunidad, y allí cambia toda la dinámica, porque no queremos tomar riesgos para otras personas. Y eso es sumamente importante, la propiedad de esta estrategia a nivel local, porque nosotros en el IDRC creemos que si la gente conoce el contexto, conoce la cultura, conoce el nivel de capacidad, así como también la apertura o cuán cerrada es la comunidad a este asunto, es el investigador y es el individuo local el que puede hacer frente a esto. Mi nombre es Bern Hutz, yo vengo de Partners International. Sé que la oposición a los derechos LGBTQI2 viene por la fobia. Y entonces mi pregunta tiene que ver con qué se ha hecho
para hacer frente a esos ataques religiosos, a esas fobias. Yo sé cuáles son los fundamentos para el ataque y quisiéramos saber cuáles son las mejores prácticas en el mundo para contrarrestar esas fobias. Doc, ¿tienes algún conocimiento sobre esto? Andrés, quizás quiera responder. Anterior, y es, pensemos en 3 categorías que se encuentran en el ejercicio de cómo las masculinidades tradicionales terminan cooptando las identidades sexuales o terminarán de una u otra manera instrumentalizándolas. Existe la comprensión del cuerpo diverso como un fetiche, entonces como la posibilidad que genera placer pero que finalmente está allá, como un instrumento en el caso de Colombia para la guerra, entonces le hago limpieza social, lo elimino y lo extermino de cierta manera cuando no me conviene, o cuando en mi forma finalmente de controlar el territorio, en el caso del barrio, especialmente por grupos paramilitares, finalmente no corresponde a lo que yo establezco como cuerpo adecuado. Entonces la segunda o es el exterminio o es el uso de ese cuerpo para satisfacer las necesidades del actor armado. Esa es como la segunda o el segundo uso de la masculinidad en términos de los cuerpos diversos. Y el tercero está muy asociado a las posibilidades que ese cuerpo diverso tiene de prestarme servicios útiles, que también se convierte en una forma de poder habitar el territorio. La mujer trans es la peluquera, el hombre gay es el informante en el caso del barrio, y los cuerpos y las chicas lesbianas se convierten en ese asunto de ir al partido de fútbol y poder encontrar las condiciones aptas para generar ciertas formas de práctica sobre las violencias de las mujeres lesbianas, un tema que en Medellín se ha explorado como muy poco. Quería como mencionarlo porque me parece que es muy reiterativo esos 3 aspectos de la masculinidad como recaen sobre la vida de los cuerpos diversos. Go ahead, Andrés. No tengo nada que decir. En cuanto a la pregunta, Lilian, se trata de una pregunta muy importante porque estamos hablando de las instituciones. La idea es cómo dirigir este debate a todo nivel institucional. Las iglesias en países como los latinoamericanos se trata de una institución fundamental. En el caso de la República Dominicana podríamos decir que a nivel de base, a nivel local, tenemos una iglesia católica o un cura, un sacerdote que está muy involucrado en su trabajo a nivel local. Y estas personas están creando un apoyo para esas redes. No necesariamente promueven el alto nivel de tolerancia y quizás no estén abordando el discurso agresivo, pero sí están ayudando a hacer más fácil el trabajo de las redes y están funcionando como mediadores. Ahora bien, la iglesia evangélica, los protestantes, por su parte, son un sector un tanto más difícil, son más homofóbicos, su discurso es quizás más polarizado, pero sí existe la posibilidad y eso es lo que queremos ver. Debemos crear un escenario que no sea estático. No hay un estudio sobre cómo esto pudiese relacionarse. No hay una idea sobre cómo estos pueden ser una parte interesada para el cambio del escenario. Ahora, yo sí creo que este es un área que deberíamos estudiar, un área en la que deberíamos intervenir, porque la iglesia como institución, su presencia es fundamental en las comunidades locales. Ese es un aspecto. Ahora, el asunto del riesgo, para dar una respuesta rápida, el riesgo está muy presente en la población. La gente se esconde porque están siendo autocensurados, ellos esconden su orientación sexual o su preferencia de género para evitar el riesgo. Y para contarles una anécdota relacionada con esto, yo entrevisté a un trans hombre y
y yo le preguntaba, bueno, ¿cómo es tu vida dentro de la comunidad? ¿Cómo crees tú que te ve la comunidad? Y me decía, bueno, yo no tengo problemas con nadie. Me gusta la iglesia, soy una persona muy religiosa, voy a la iglesia. Ah, ¿tú vas a la iglesia? Dije, no, me dijo, yo leo aquí en mi casa. Ah, entonces esa persona se protegía quedándose en su casa y no acudía a la iglesia. Bien, Doug creo que quiere hablar. Voy a darte la palabra, Doug. Y tenemos 2 personas que han levantado su mano y creo que esas son las últimas preguntas que vamos a permitir porque tenemos que terminar a las 11. Entonces, le voy a dar tiempo a usted para que prepare su pregunta de 15 segundos y la respuesta de 30 segundos. Bueno, una pregunta fue el papel de Canadá y yo quería señalar y que todos aquí en la sala entendiéramos que el tipo de alianza que ustedes ven acá, esta alianza de investigación con el IDRC, es algo bastante escaso en Canadá. Y si ustedes han visto los ejemplos que hemos dado acá, esta alianza tiene que ver con las personas más vulnerables, los más marginalizados. Estas son las personas refugiadas, los trans. Y el proyecto de filantropía global estableció un informe el año pasado en un mundo con un proyecto en el que Canadá ofrece 1% de una cantidad de $250 millones. Ahora, esto está cambiando. Es importante que veamos la imagen global. Como canadienses en la sala, debemos pensar en cuál es nuestro papel. Cómo nosotros podemos tener una participación y apoyar el trabajo que ellos hacen. Y realmente me complace mucho que ustedes aquí hoy estén tomando el trabajo de liderazgo. Nosotros aquí tenemos un trabajo muy fuerte que estamos haciendo. Tengo 15 segundos para hacer mi pregunta y quiero hacer esta pregunta a todos, incluido el IDRC. ¿Cómo nosotros podemos escalar esto para que sea autosostenido, para que podamos tener mejores organizaciones con académicos, con formuladores de política? Si nosotros vemos el trabajo y la investigación que se ha hecho en el caso del sector LGBTQI, vemos que se ha hecho mucha investigación, que se ha creado estructuras para crear alianzas y que se tengan recomendaciones de política. ¿Y cómo nosotros podemos traer esto a la comunidad para que tenga impacto? Román quizás quiera responder. ¿Cómo podemos nosotros elevar todas estas iniciativas? Creería yo que debemos partir, en el caso de Sudamérica, de Colombia particularmente, poder identificar las brechas que existen entre los diferentes procesos sociales y cómo esos procesos sociales también van marcando unas necesidades desde elementos de empleabilidad y gobernabilidad, ¿sí? Los sujetos políticos LGBTI son recientes en nuestros territorios, no llevamos una generación y todavía allí la noción cultural, los lugares que les asignamos a la población LGBTI son estereotipados y no logramos tener una línea continua entre lo que implica desarrollo humano, ¿sí?, formación productiva y empleabilidad. Eso no lo logramos. Importante vincular al sector privado, en el caso de las cámaras de comercio, a las lógicas del desarrollo de políticas sociales. Eso es importante, vincular enfoques de género a políticas de seguridad y también a políticas de desarrollo social. Eso sería una recomendación. Muy bien, entonces al final del día hay un ente político llamado Parlamento, pero también está la parte social. Si yo trabajo con Interpowers, que es una organización de justicia feminista, nuestro colega de Colombia habló sobre el conflicto armado. ¿Qué pudiera usted decir sobre la participación y el impacto que han tenido las organizaciones
LGBTQI en Colombia y cuál ha sido la reacción homofóbica del primer referendo que llevó al fracaso del sí en Colombia. Usted está haciendo una pregunta para una conversación de 2 horas, pero quizás Andrés pudiera darnos una respuesta Lo rápida. primero es que finalmente se me acabó de ir. Finalmente la ley de víctimas solo contempló en 2, 3, 4 capítulos de toda la ley el enfoque de género y lo hizo con enfoque de género sin enfoque de población LGBTI, es decir, solamente ocupando la posibilidad del trabajo con las mujeres. Entonces es el primer limitante. En Colombia solo hay una experiencia y es de Medellín y es de la Comuna 8 de un proceso LGBTI que está propuesto para ser reparado en el marco de la ley de víctimas. Llevan 4 años esperando que se caracterice el daño y no han podido hacerlo porque los formatos no permiten o no tienen los campos necesarios o el procedimiento o protocolo no tiene ni idea de cómo atender víctimas del conflicto armado en reparaciones colectivas si son población LGBTI. Eso creo que es un ejemplo que nos pone en esa situación. Y lo segundo es que finalmente el conflicto armado en Colombia posibilitó que esas diversidades sexuales o identidades de género que habían jugado muchos roles dentro del conflicto armado, no se hicieran muchas preguntas. El cierre del conflicto no posibilitó que se hicieran preguntas por los roles que había desempeñado la población LGBTI en el marco del conflicto. Solo hay un documento de casos emblemáticos, solo uno, en un país en el que casi todo el país sufre conflicto armado y digamos las afectaciones de la población son múltiples. Solo hay un documento que retrata casos emblemáticos construido por el Centro Nacional de Memoria Histórica. No hay más. Muchas gracias, Andrés. Un segundo. Los diálogos en La Habana permitieron la participación de las organizaciones LGBTI. Llegaron más de 200 propuestas a los acuerdos. Nosotros tenemos una sistematización que podría compartirte de esas propuestas. Tras el referendo, que fue la validación de los acuerdos, esto se vio truncado y esas propuestas no están siendo tenidas en cuenta en la implementación del acuerdo de paz. Todo lo contrario, lo que hace 8 años daba votos, llamaba a votantes para, a través de los derechos LGBTI, hoy en día está siendo usado para conseguir votos negando esos derechos. Entonces, finalmente, ese acuerdo de paz destapó una sociedad homofóbica en Colombia. Muy bien. Ahora vamos entonces a concluir con 140 caracteres. Si usted tuviera una varita mágica, ¿qué haría? ¿Cuál sería esa única cosa que usted haría para acelerar el cambio desde la perspectiva de la investigación? Y si no es con investigación, ¿qué haría usted? ¿Cuál es la necesidad más crítica que nosotros tenemos que abordar para la comunidad LGBTQI2 para ayudar a sus derechos? Bueno, ayudar a las organizaciones y buscar la desmovilización para nosotros mejorar los derechos. Hay gente que ha estado aislada, que no cuenta con modelos visibles. Gracias. Hacer un ejercicio de fortalecimiento de iniciativas organizativas LGBTI en territorios apartados y rurales y acompañar la implementación de políticas públicas por parte del Estado, supervisando que esa política pública realmente impacte la vida y la realidad de la población. Gracias. Lilian, yo trabajaría al traer para que debatan las partes interesadas y que esta información sea dirigida a las instituciones principales, a las escuelas, a la policía, al sistema de justicia. Creo que estas 3 áreas son áreas críticas. Y si podemos destinar fondos a la capacitación
para tener una nueva generación de partes interesadas, creo que esto haría el cambio. Andrés. Poner el centro de la cooperación en los grupos y colectivos y procesos barriales localizados, reconociendo todas las disparidades y formas que ellos tienen de agenciar su propio cambio. Muchas gracias. Como Canadá no se considera un donante principal en esta área y que los socios como el IDRC destinen más fondos porque Canadá debería ser un líder en esta área. Y esas son las últimas palabras. Por supuesto que hay muchos recursos disponibles en nuestro sitio en la red. Son recursos gratuitos que están abiertos y que pueden servir de consulta. Tuvimos un panel fantástico que nos dio una idea de lo que está sucediendo a nivel mundial en las Américas, las experiencias que han tenido estos socios de los derechos LGBTQI2 en los Países Bajos. También el hecho de haber tenido a nuestro gran aliado Randy Boissonnault. Y quería pues dar las gracias a nuestros oradores, Randy Boissonnault, asesor especial del primer ministro en derechos de la comunidad LGBTQI2, a la señora César Chavanés, quien es la secretaria del Desarrollo Internacional y Francofonía, también el presidente y el embajador Van de San. Ha sido un gran honor. Ha sido una muy buena interacción entre nosotros. Merecemos un aplauso y que nos veamos pronto, la próxima vez. Gracias.